donde las ideas se encuentran y las voces se hacen escuchar. Esto es Ágora Radio, Radio Sin Muros. Hola, hola, muy buen lunes. Bienvenidos a Encuentros con el Alma. Nuevamente nos saludamos, nuevamente nos encontramos en este maravilloso lunes a las 8 de la noche. Encuentros con el Alma, un espacio para detener la mente, escuchar el cuerpo y permitirle al espíritu mostrarnos lo que realmente importa. Aquí nos reunimos para crecer, para entendernos y para volver al origen de lo que somos. Bienvenidos a Encuentros con el Alma, un espacio donde las ideas, las voces y las experiencias se encuentran para expandir la conciencia, despertar el liderazgo y transformar realidades. Aquí se cruzan espiritualidad, sanación, crecimiento personal y empresarial, conversaciones que abren horizontes y dejan huella. Encuentros con el Alma, un espacio para despertar, crecer y trascender. Hola, soy Karen Rocha, comunicadora, creadora de experiencias de transformación y una apasionada por acompañar a emprendedores y líderes a que se alineen con su esencia para que sus proyectos brillen desde adentro hacia afuera. Aquí hablamos sin máscaras, sin prisa y con toda honestidad, porque solo así el crecimiento es real. Hoy te cuento que vamos a tocar un tema que a mí personalmente me encanta y lo he disfrutado, que aunque muchos desconocen, sostienen silenciosamente nuestras decisiones, nuestros resultados y hasta los ciclos de abundancia o estancamiento en nuestra vida. El orden interno. Y sí, cuando ese orden se mueve, todo, absolutamente todo se mueve. Por eso hoy hablaremos del poder sistémico, esa raíz invisible que impulsa o frena nuestro liderazgo. Ya ustedes saben que para iniciar este nuevo episodio siempre les voy a hacer la invitación a utilizar mi herramienta favorita, la respiración. Y ahí donde estás, en el lugar donde estás, quiero que te regales 2 o 3 minuticos. Quiero invitarte a que te tomes esa pausa consciente. Si puedes, cierra tus ojos un momento. Inhala profundamente y siente cómo el aire va entrando y se va expandiendo en tus pulmones. Para algunos que ya han estado escuchando, viéndonos en mis episodios de Encuentro con el Alma, vamos a hacer una respiración de 4 tiempos en 4 ciclos. Inhalamos en 1, 2, 3, 4. Sostenemos en 1, 2, 3, 4. Y exhalamos en 1, 2, 3, 4. Y deja salir eso que en estos momentos tenías en tu mente, que no te dejaba pensar en tranquilidad, te tenía ocupado, distraído. Y una vez más, te invito a que inhales en propósito, en conciencia. Y siente cada molécula de aire de tu respiración. Siente ese privilegio que obtienes para respirar. Y siente la gratitud de este nuevo día.
Ahora sostienes en 4 tiempos. Y cuando exhales, exhala soltando toda esa tensión. Y exhala y libera y siente la presencia de tu cuerpo. Por tercera vez, volvemos a inhalar y siente cómo se expanden tus pulmones. Sostén la respiración y en esta exhalación ves liberando y soltándola con un sonido. Puede ser la letra A. Y cuando exhales, suelta y expande amor en ese lugar ahí donde estás. Deja caer el peso del día. Quizás ya vas de regreso a casa o quizás algunos de ustedes están iniciando su día laboral. Y por último, nuevamente, inhalamos en propósito. Y quiero que inhales toda la energía poderosa y expansiva de este día lunes. Y sostén. Y al exhalar, quiero que imagines cómo extiendes todo tu amor en la ciudad donde estás, en el lugar donde estás. Y recárgate de ese mismo amor que estás extendiendo. Y ahí donde estás con tus ojos cerrados, si los has podido tener cerrados, imagina por un instante que estás parado sobre tus raíces, tu historia, tu familia, tus decisiones, tus aprendizajes, tus logros, tus heridas, todo. Y siente que nada de eso está en tu vida por casualidad. Todo sostiene algo de lo que hoy eres. Y respira una vez más. Y ves llegando nuevamente a esta presencia. Nos vamos al primer corte de comercial y al regresar hablaremos con una mujer que domina el lenguaje de los sistemas, la historia familiar y la energía que mueve los proyectos. Vamos a tener una conversación que todo lo que prometo en esta noche te abrirá los ojos. Ya volvemos. Ágora Radio. Estamos casi. En pocos días vamos a poner a andar esto que ha sido reclamado por los colombianos, por los cartageneros, y es el gran proyecto de transición de los carruajes turísticos, los coches de tracción animal, por los coches eléctricos. Ya estamos armando aquí en Cartagena la primera parte de los coches que nos llegaron, 24, ¿no? Así es. Llegaron 24, en los próximos días van a seguir llegando el resto, y lo que dijimos fue que este año despedíamos el 2025 con la transición hecha realidad. Ni un coche de tracción animal más. A partir de ahora los coches serán como estos que ustedes están viendo, que hicimos un gran esfuerzo para determinar cuál era el coche, para que la construcción del coche y el resultado final nos llenara de alegría. Realmente Cartagena abre la puerta a ser además ese gran líder a nivel mundial de un sistema de movilidad turística sostenible. Este proyecto pues tiene el componente de bienestar animal, pero también de tecnología de punta. Estamos hablando de unos coches que se van a mover y que se van a cargar con energía solar.
un coche que además cuenta con todo el cumplimiento de la normatividad, esa resolución que gracias a su liderazgo se sacó adelante con el Ministerio de Transporte, y además unos coches que cuentan con tecnología de punta. Estamos hablando que cuenta con un sistema de geolocalización, vamos a saber rutas, recorridos, y además vamos a saber el consumo de la energía eléctrica que vamos a tener en cada uno de los recorridos, y también, por supuesto, un sistema de pagos para darle tranquilidad a ese usuario, a ese turista, a ese cartagenero que adquiere este servicio turístico en la ciudad de Cartagena. Estamos listos para arrancar este año. Así que en pocos días los van a ver rodando por la ciudad. Y por último, solo rodarán los de este proyecto. Los coches eléctricos que hemos impulsado como Alcaldía Mayor son los que van a rodar por la ciudad de Cartagena. Bueno, gracias por seguir aquí en Encuentros con el Alma. Este episodio está cargado de verdad, raíz y transformación. Hoy me acompaña una mujer que une la ciencia, el liderazgo y la sabiduría sistémica de una manera extraordinaria. Ella es Karen Serrano, ingeniera electrónica, especialista en gerencia de proyectos, Master Coach de vida y de negocios y facilitadora de constelaciones familiares y empresariales. Karen Serrano durante años ha acompañado a líderes y emprendedores a descubrir los movimientos invisibles que afectan sus decisiones, sus equipos y sus resultados. Una guía que entiende el mundo corporativo, pero también el mundo interno. Karen, bienvenida a Encuentros con el Alma. Para mí es un honor, un placer tenerte en este espacio. Para mí es de gran satisfacción que me hayas dicho que sí, porque, nos conocemos ya hace más de 5 años. He tenido la fortuna de tenerte en mi vida a nivel personal, a nivel laboral, acompañándome también en mis procesos de transformación. Y hoy quiero que, así como yo he tenido la fortuna, también las personas que están aquí conectadas tengan la fortuna de conocer quién es Karen, de todas esas herramientas que a mí me han servido, también se las puedas extender a estos emprendedores, estos empresarios y líderes. Bienvenida, Karen Serrano. Ay, qué lindo. Gracias, Mica, por invitarme, por este espacio. Es un honor para mí también acompañarte, estar aquí. Nos hemos visto, yo creo que más de 5 años, ¿sabes? En muchos espacios, ¿no? Muchísimo. Es muy bonito ver hoy lo que estás creando, cómo lo estás creando y de la manera que estás siendo. Porque no se trata de hacer, sino de ser. Y hoy estás siendo, mejor dicho, yo creo que todo lo que soñaste algún día lo estás haciendo hoy. Hace 6 años, más o menos, cuando entraste en un primer proceso y te diste cuenta de tantas cosas, mira, ya hoy es. Así que... Así es, gracias, Mica, querida, mi tocaya, y como te digo yo, mi coach de cabecera. Mi hermosa Karen. Hay varias personas aquí conectadas que estoy segura que le encantaría saber cómo una ingeniera electrónica llega al mundo de la constelación familiar y luego la constelación empresarial. Explícanos un poco en cuál es ese aha moment que tú dices, voy por aquí, ¿qué te hizo llegar ahí? Háblanos un poco de eso. Hace unos 9 años, 10 años, en la ciudad de Bogotá, me dediqué mucho tiempo a las ventas y tuve un gran grupo de ventas a cargo. Pero me di cuenta, gracias a estos procesos de liderazgo transformacional, que la mujer que proyectaba ser no era yo. Me dejé seducir por el poder y me convertí en una mujer que desconocí, la verdad. Con resultados, con dinero, con tiempo, con metas, con todo lo que tú quieras, pero no era la mujer a la que yo quería ver en ese momento de mi vida. Sí, entonces entré como en este tema de los procesos de transformación, el liderazgo, el coaching, y empecé a ver que podía acompañar a personas a ir de un punto A a un punto B muy fácilmente porque se me daba la posibilidad de conectar, esa empatía, de conectar con las personas y de entregar herramientas que eran funcionales, ¿no? Ya
pues como tú lo has dicho en otros episodios, el tema del coaching, de la inteligencia emocional, de la inteligencia relacional es muy conocido hoy, hace unos años no, y eso me facilitó la vida. Cuando estaba en el proceso del coaching me di cuenta que un pequeño porcentaje de mis coaches, de los pacientes, de los consultantes con los que trabajaba, luego de determinado tiempo volvían. Y entonces, genial económicamente para ti como coach, pero como profesional te deja un vacío, porque tú apoyas a alguien a que vaya a un punto B y esperas que se quede allá, o sea, que la rompa, ¿sí? Qué rico es ver a alguien que acompaña sacarla del estadio. Y lo que me pasaba era que volvían con la misma ideología o con el mismo hábito, por decirlo de alguna manera, pero aún más exarberado, aún más arraigado en la vida. Entonces, claro, acompañaba a alguien a perder peso, perdía peso, y cuando volvía a los 3, 4, 5, 6 meses, había perdido los hábitos o seguía con los hábitos, pero la emoción detrás del hábito seguía ahí. Entonces se torturaban con una dieta o se torturaban con el ejercicio, ¿sí? Y la emoción o ese principio emocional sobre el cual se alimentan los hábitos, porque sí sabes que los hábitos los sostienen emociones, seguía allí. Entonces empecé a indagar como muchas otras herramientas, y una de las que más llamó mi atención fueron las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una herramienta que nos apoya a liberar emociones atoradas en nuestro sistema. ¿Qué es nuestro sistema? Tú y yo, cada una de nosotras pertenece a un sistema nuclear, a un sistema familiar nuclear, papá, mamá y hermanos. Y ellos a su vez, papá y mamá, corresponden al suyo y así sucesivamente. Y hacemos todos parte de una gran red, ¿sí? De sistemas familiares, pero a la larga hay uno que es el más inmediato y es tu papá, tu mamá y tus hermanos. Biológicos, papá, dícese de papá el que dio el esperma. Dícese de mamá la que dio el óvulo. Pare de contar. Entonces a veces en la vida vamos encontrando personas que no cumplen este parámetro o le dieron el título de mamá a otra persona, a otra mujer, desconociendo la que dio el óvulo. Ahí ya hay desorden. Y cuando vivimos en desorden, pues pagamos unos precios, ¿sí? Como entrar a un restaurante, pedir sopa, seco, postre y jugo y no querer pagar el jugo, ¿no? Entonces hay que pagar precios. En ese orden de ideas, empecé a ver que esos consultantes que volvían, esos coaches que volvían, estaban en desorden en su sistema nuclear. Desorden que quizás se creían más grandes que papá o que mamá, o que decían cosas como yo decía, ¿no? Yo soy hija cabeza de hogar. Y desde ese espacio, lo único que creas es desorden, deshonra, arrogancia. Y Karen, ¿se puede vivir ahí? Sí, pero no es tan chévere, no es tan rico. No fluyes, no navegas en la vida. Y entonces ahí es donde tienes creencias limitantes como que para alcanzar el éxito hay que trabajar duro. Es que todo emprendedor se sacrifica, ¿sí? Partiendo de ese desorden. Y ya unos años después, unos dos años después de estar trabajando en el tema personal con las constelaciones familiares en mis coaches, siempre me ha gustado trabajar con empresas, siempre. Entonces, empecé a indagar un poco más en este tema y me di cuenta que así como en el sistema nuclear familiar, ¿sí? En el sistema familiar nuclear había desorden, se traslapan a las empresas. Porque las empresas están hechas de personas y las personas tenemos sistemas nucleares y en los sistemas nucleares tenemos lealtades o correspondencias. ¿A qué? A emociones atoradas en el sistema. Así que este tema tiene tanto de alto como de ancho. Para mí llegar al tema de las constelaciones familiares fue el descubrir la manera en mí de liberarme de cosas pesadas en mi cuerpo, en mis hombros, en mi vida, en mis empresas, en mi accionar, en mis resultados, en mi relación con el dinero, con las deudas, porque tenía un montón de deudas. Hoy todavía tengo, pues, como todo ser humano, pero hoy me conecto con las deudas desde otra responsabilidad, desde otra vista, desde otra mirada. Y no solo son deudas económicas, sino también deudas morales, deudas, etc., etc., etc. Una cantidad de cosas.
Entonces, desde allí, las constelaciones familiares fueron para mí el pilar para apoyar a mis consultantes, a mis coaches, a los que volvían con esta sensación más exagerada, a trascender, a llegar ese punto A al punto B sin carga. Porque a la larga lo que nos carga es lo que traemos. Pero ¿qué apoyan las constelaciones familiares? Todo lo que yo traigo de mi sistema familiar. Wow. Karen, ahorita mencionaste algo que he aprendido gracias a que he tenido una gran consteladora en mi vida. Orden interno. Tú sabes que en el mundo empresarial hablamos de estrategia, de venta, de finanza, de liderazgo, de comunicación, pero nunca hablamos del orden interno. Desde esa mirada sistémica, ¿qué significa exactamente estar ordenado por dentro? Y cómo el estar ordenado impacta directamente las decisiones empresariales. Bueno, un montón. Hablemos, hay dos vistas, ¿no? Las constelaciones familiares y las constelaciones empresariales. Las constelaciones familiares miden a las personas, ¿sí? Okay. Y el coaching nos ratifica que yo me voy a rodear de las personas que validen mis creencias limitantes, ¿sí? Entonces, lo mismo va a pasar con las lealtades o con las emociones que yo tengo atoradas en el sistema. Pues me voy a acompañar de personas que validen esa información. Voy a estar rodeada de aquellas personas que validen esa lealtad para que la emoción pueda seguir registrada en mí, ¿cierto? Entonces, en una empresa hay un orden determinado. Las constelaciones empresariales hablan de una jerarquía empresarial. Y las constelaciones familiares replican esa información, o más bien las constelaciones familiares replican esa información en las empresas. Un ser humano o una persona que esté desordenada, hablamos de ese desequilibrio o desbalance del amor. Por allá hace un señor mucho tiempo dijo primero el orden y luego el amor. El amor desordenado no existe. Cuando yo amo más a alguien de lo que una persona puede tomar, lo estoy asfixiando. Cuando yo amo a alguien por debajo de mí, o sea, como con lo que me resta, esa persona tiene que mendigar. Entonces yo estoy parada en soberbia, en arrogancia, en displicencia. Y desde allí no amo a alguien. ¿Cierto? Estoy parada quizás en lo que hoy vemos tan común como esos amores narcisistas, en donde hay uno que mendiga y el otro que está sobrado, así. Y no solamente con relaciones sentimentales, también está en amistades, también está con compañeros de trabajo, también está de papás a mamás, también está de padres a hijos, de hermanos a hermanos. O sea, este tema del amor desbordante o del amor en desequilibrio aplica para todo, ¿sí? Entonces, una persona que tiene amor en desequilibrio, que no está ordenado con respecto al amor, pues casi siempre tiene en su cuerpo o en sus hábitos registrado o no sentirse merecedor o creer que nada lo satisface, o sentirse abundante pero no próspero, o sentirse próspero pero no abundante, o sentirse que el mundo no le puede pagar toda la deuda que tienen con él y está esperando a que todo el mundo le devuelva, ¿sí? Entonces, ese desbalance, el caos que llevas dentro, se proyecta afuera. Y dado eso, afectas las empresas que nacen con tu energía. Por eso es tan importante que un empresario aprenda primero a verse cómo está ordenado para que luego pueda ver cómo ordenar algo que va a crear, su energía creadora, cómo va a estar. Ah, pero si ya emprendí, entonces, ¿qué hago? No, claro, pues si ya emprendiste, para eso están las constelaciones empresariales, para apoyarte a ordenar lo que no fluye. Entonces, digamos que tienes una empresa y la empresa has hecho de todo cuanta herramienta para incrementar las ventas, pero las ventas no suben. Y cuando te vas a dar cuenta, atrás hay un socio no reconocido. Exactamente. O te empiezas a darte cuenta que el dinero no llega a la empresa y cuando te das cuenta, allá atrás hay un socio o los socios tienen una mala relación con sus papás. Entonces empiezas a darte cuenta de posiciones que afectan la interacción de un ser vivo que son las empresas, porque las empresas son un ser vivo, son un ente vivo, están hechas de personas. Y toda vez que una empresa sabe para dónde va,
pues lo mínimo que yo tengo que hacer es escucharla. Pero a veces el dueño, el gerente, la junta directiva se hacen los de los oídos sordos y no escuchamos lo que una empresa ya tiene para contarnos. Las empresas son más grandes, siempre van a ser más grandes. ¿Por qué? Porque ya tienen una sabiduría, porque ya tienen un camino. Y en este mismo léxico podemos decir que las empresas recorren o tienen un tiempo de vida, ¿no? El primer año, el segundo año, el tercer año, pues van a tener una sabiduría más corta, pero una empresa de 20, 30 años y pones a alguien que no la conoce a gerenciar, a tomar decisiones desde donde no sabe cómo respetar la edad de la empresa, pues ¿qué va a pasar con los números? Ok. Va. Uf. Entonces, todas estas cosas inciden en ese orden o desorden, tanto de los integrantes como de quien toma decisiones, como de los fundadores o creadores de la compañía. Sí, y precisamente quería que habláramos de eso porque muchas personas creen que las constelaciones familiares o las constelaciones empresariales únicamente son un proceso emocional o espiritual, pero realmente tú sabes que también tiene un efecto práctico en los negocios. Explícanos, Karen, cómo ese desorden familiar refleja en un emprendimiento o en un equipo o incluso en los resultados financieros. O sea, cómo se refleja ese desorden familiar en las finanzas del emprendimiento o de la empresa, en las ventas, en todo lo interno a nivel empresarial. Ok, entonces, lo primero es empezar a discernir. Vamos a ver, un emprendimiento es alguien que tiene hoy un producto y recibe dinero por ese producto, ¿cierto? Ese es un emprendimiento, un emprendedor. Aquí la energía de esta persona es del fundador. El desorden que puede tener el emprendimiento es de él. A medida que vaya creciendo, el emprendimiento se va volviendo empresa, ¿cierto? Sistémicamente. Okay, No estoy hablando de papeles, no estoy hablando de Cámara y Comercio, aquí. Y como yo trate a esta empresa, pues basado en mis lealtades como dueño o como gerente o como, yo sé, creadora, energía creadora, es como ella va a empezar a crecer. Entonces, si dentro de mi accionar, para mí no es importante pagar impuestos, pues ¿qué va a pasar con la empresa? La empresa va a estar desde el mismo punto. Si para mí no es importante tener acuerdos claros con mis clientes, para la empresa, ¿qué va a pasar? Ella tampoco se va a sentir importante porque a la larga es una extensión de ti. ¿Sí? Entonces, desde este comprender cómo yo, energía creadora, y aquí estoy hablando a la persona que crea un negocio, tiene la capacidad de verse a sí mismo va a poder ver a la empresa. Mi información sistémica va a apoyar o desestabilizar a mi empresa. ¿Por qué? Porque soy yo la energía que la crea. Fíjate que muchas veces surtimos los errores de decir, es que tengo el socio capitalista, tengo el socio que hace los mandados y entonces yo como gerente desconozco a estos porque el capitalista nunca está, porque el que hace los mandados no sabe, ¿cierto? Y entonces aquí soy yo y tomo decisiones solo. ¿Cómo se creaba la empresa? Autoritaria. ¿Sí? Y desde el desconocimiento de estos dos socios, ¿qué pudiese llegar a pasar? Escasez, falta de abundancia, yo qué sé, conflictos internos, porque o sea, no hay una regla general que si mueves esto pasa esto, porque cada empresa y cada sistema es un universo, es una oportunidad para indagar, pero lo que sí podemos decir es que ese desorden dentro de la creación, entre más desordenada estuvo la creación, pues más desordenada se crea la empresa. Karen, dime. Y eso lo podemos también reflejar de cómo es adentro es afuera. Aquí hay muchos que pueden decir, bueno, entonces primero costelo la empresa y cómo yo voy a costelar la empresa y cómo inicio por allá o porque tengo que llegar allá. Pienso desde mi experiencia, tú me corregirás, es
es un proceso de reconocernos nosotros primero, de ordenarnos nosotros para luego mirar ese mundo externo. Sí. Hacer una constelación familiar primero para ordenarme a mí, ordenar a mi sistema y luego puedo ordenar mi empresa, mi relación, todo, porque todo fluye desde mí. Yo quería, porque este es un tema bastante, a mí me encanta, tú y yo tenemos bastante espacios para que hemos conversado de esto, porque a medida que hemos creado espacios, vemos muchos procesos que han tenido bastantes resultados y a mí me encantaría que desde tu experiencia, de todos los procesos que has acompañado en emprendedores, ¿tú has identificado algún patrón, algún bloqueo que sea repetitivo, que tú digas, wow, fíjate, la mayoría de emprendedores vienen por esto? O la mayoría de empresarios siempre he constelado este tipo de empresas, esta es la situación. Bueno, patrón como tal en empresas hay diversos, pero el patrón más recurrente que hemos trabajado, que yo trabajo en empresas, es el desconocimiento de las raíces. Entonces, ¿cómo qué? Como éramos 3 socios y entonces 2 ya no están y entonces solo quedo yo, los otros no sirven para nada. Entonces, el desconocimiento de los otros 2 socios afecta a la empresa y hace que de una u otra forma se sienta huérfana. ¿Cómo se refleja? Caída de las ventas, caídas de presupuesto, alta rotación, ¿sí? Alta rotación de personal. La empresa se siente dejada, abandonada, no vista. Entonces, es muy, de las que he trabajado este año, lo más recurrente ha sido eso, en donde el desconocimiento de las raíces, ¿no? Entonces, no, es que yo monté una panadería, eso es un caso muy bello, no, es que yo monté una panadería y entonces la panadería vendió pan el primer año y ya el siguiente quisimos meterle tortas, pan y tortas y entonces la empresa se vino a pique, se dañaban las tortas, no se vendían y entonces la gente dejó de comprar pan y empezamos a perder ventas y contratamos a un vendedor para que hiciera acuerdos y subieron las ventas, no, antes habían más gastos pero no se veía el dinero. ¿Qué pasó con esta panadería? Resulta que la señorita dueña de la panadería nunca reconoció a quien le dio el capital para arrancar. ¿Quién era? Su expareja. Su expareja le entregó sus ahorros de vida para que ella pudiera poner su panadería. Era su sueño, ¿no? Una chef iniciando, una chica estaba saliendo de la carrera de ser chef en Bogotá, que hay varios lugares, y esta chica decía, pero ¿cómo tengo que reconocerlo? Ella no vio el sacrificio de atrás de su expareja para entregarle sus ahorros y que ella pudiera crear su panadería con repostería como ella la quería, y en el desconocimiento de esto, las ventas empezaron a caer apenas ellos terminaron la relación. Ella nunca le quiso pagar porque nunca hizo parte de los papeles, ¿cierto? Pero la energía está, o sea, el movimiento estuvo todo el tiempo. Cuando ella se tomó, mira, algo tan sencillo como ir a tomarse un café con el muchacho, porque eran 2 pelados bien jóvenes, se fue a tomarse un café con el muchacho, hizo un acuerdo de pago, le dijo, mira, he reconocido esto, voy a hacer esto, voy a hacer eso, hizo un acuerdo de pago y ha venido pagándole el dinero. Adivina qué ha pasado con su panadería y repostería. Hoy ha estado incrementando, ya no hace solo postres y repostería, sino que también hace pan y han incursionado un montón de temas de sándwiches como con embutidos de la misma marca, muy bonito. Y han venido creciendo. Ella lleva un año muy juiciosa haciendo sus acuerdos de pago, cumpliendo su palabra con esta persona, dándole una rentabilidad, o sea, un trato justo, ¿sí? A pesar de que no terminaron en buenos términos como pareja, pues ella se paró responsable a crearlo. Ahora, esto sucede porque primero vamos a ver qué fue lo que pasó. Hicimos una intervención en la compañía, pues en la panadería. Y en esa intervención nos dimos cuenta que la falta de reconocer tus raíces, como dice el espacio, la falta de reconocer tus raíces no te permite avanzar, porque si estás allá metido con la tentación de mirar atrás, pero no miras porque hay dolor,
pues ¿cómo ves hacia adelante? Claro, No. eso es como cuando uno recibe una empresa en herencia o el legado de los padres o de algún familiar que te lo regala y tú no sabes la historia, qué es lo que han venido trabajando. ¿Has tenido ese tipo de casos? Sí, los negocios familiares son bien complejos en el sentido de que hay varias jerarquías, por decirlo así. Primero la familia y luego el negocio. Y entonces a veces lo hacemos al revés, primero el dinero y luego la familia. Ajá. Entonces, claro, primero la familia es, si lo creó mi papá, la energía predominante es la de él y yo le debo obediencia y respeto a mi papá. Pare de contar. Viéndolo a la luz de la religión, tiene que ver como honrar a padre y madre. Ya. Y en las empresas pasa lo mismo. Honrar a quien lo creó, honrar a quien tuvo la idea, honrar a quien fue la semilla. ¿Qué significa honrar? Pues que yo lo puedo ver y hay gratitud en mí por esa persona, no sumisión. Porque a veces creemos que honrar es ser sumiso, bajar la cabeza y haga caso, y haga caso, y haga caso, y haga caso. Y eso jamás es honrar. Honrar es ver con amor, que en mí no hayan críticas hacia esa persona, hacia esa creación. A veces llegamos a una empresa y somos el gerente, pero peleamos con la empresa. Es que esta empresa, es que no sé qué, es que el gerente pasado, es que la administración, es que yo vengo y te das cuenta que tú eres el caos, porque quizás adentro de ti no hay respeto por tus raíces, por tus papás, por tus abuelos, por tus hermanos mayores, estás desordenado, entonces llegas a crear desorden. Entonces, claro, fíjate que ahí es súper valioso cuando nosotros como seres humanos primero nos ordenamos y luego vamos a ordenar lo que tenemos afuera. Primero yo, para luego apoyar a otros. Esto es fundamental. Si yo quiero ordenar mi empresa, primero ordénese usted y luego le metemos el diente a la empresa. Pero no podemos intervenir la empresa y que usted siga desordenado. Que Karen, que cómo me ordeno. Hay muchísimas maneras de ordenarse. ¿Cómo me ordeno? Hay muchísimas maneras. Ya vamos a hablar de ese punto también, porque sé que muchos aquí estarán haciéndose esa pregunta. Bueno, Karen Serrano, qué conversación tan poderosa la que estamos teniendo en esta noche de lunes. Espérense ahí un momento, sigan tomando nota, prestando mucha atención, porque lo que viene va aún más profundo y ya en unos minutos estaremos de regreso para aterrizar herramientas prácticas que puedes empezar a usar desde hoy mismo. Ya volvemos. Muchos sabemos cómo está el planeta, ¿no? Con el cambio climático y todo eso, el calentamiento global. Y si le agregamos las quemas, pues vamos a acabarnos con nuestro oxígeno, estamos acabando con el ambiente. Entonces uno siente como algo mal por lo que están haciendo los demás. Tenía una mentalidad de expansión de terreno, deforestación, pero gracias a estos proyectos, pues con la forma en la que se han venido implementando, se ha cambiado eso. Ya ahorita ya no es deforestación, sino reforestación. Esto es Ágora Radio, Radio Sin Muros. Gracias por seguir aquí en Encuentros con el Alma. Vamos a entrar ahora en la parte más aplicable. ¿Cómo llevar a este orden interno al día a día en un líder? Karen, para quienes nos están escuchando y sienten que hay algo en su vida o en su negocio que no fluye, ¿cuál sería, Karen, esas primeras señales de que hay un desorden sistémico? ¿Cómo yo sé que debo constelar? ¿Cómo yo digo, bueno, yo voy a constelar esta situación? Porque es la pregunta que muchos me hacen. Cuando acuden a una sesión mía, me dicen, ¿tú me puedes ayudar con esta situación? Y yo, desde mi experiencia, mi conocimiento, mi profesionalismo, digo, no, esto es para constelación familiar. Esto lo puedes trabajar con constelación empresarial. Y
¿Qué pasos prácticos, Karen, podría empezar a tomar un empresario para comenzar a ordenar su mundo interno? Ok, bueno, entonces primero, para empezar a ordenar su mundo interno, mi invitación para ti como ser humano que estás viendo este programa, pues es algo muy sencillo. Primero, siéntate en un espacio contigo, una hoja en blanco y escribe todos los pensamientos negativos o los recuerdos negativos y positivos que tienes de mamá y de papá. Ok. Es un ejercicio súper bonito. Esto no es constelación familiar lo que te voy a decir, pero es un ejercicio que te puede ayudar a identificar dónde hay que ir, ¿no? Entonces, siéntate en una hoja, siéntate en un espacio con una hoja y un esfero y escribe todos los pensamientos que lleguen a ti de mamá y de papá, tanto positivos como negativos. Si tú evalúas que dentro de lo que escribiste son más los negativos, digamos que el 30% son positivos y el 70% son negativos, tienes una conversación con papá o con mamá. Ahí estás tú teniendo un obstáculo en tu prosperidad o en tu abundancia. La madre es todo lo relacionado con la abundancia. Las mujeres que vibramos en energía femenina, mira, no hay sino que alzar el dedo y el universo se alinea. Suena cómico, fui una de las que batalló mucho en la vida con este concepto porque yo decía, ¿cómo? No es posible. Pero cuando realmente te alineas con tu energía femenina, cuando realmente te das tu lugar, cuando realmente has trabajado el merecimiento, cuando realmente sabes que el ser mujer en esta vida es la capacidad de conectar con esa abundancia profunda, la abundancia no es solo un adjetivo calificativo. La abundancia es una manera de ser, es algo que te quitas y te pones. Entonces, qué rico que cuando una mujer vive su energía femenina a plenitud, tiene la capacidad de expandirse y de ser abundante. ¿Tú sabes todo lo que hace una madre para expandirse? Ahora, no estoy hablando solo de una madre con respecto a ser mamás, a las mujeres que dan a luz sus hijos o tienen sus hijos por cesárea. No, a ser madre de proyectos, a ser madre de aventuras, a ser madre de hijos no tangibles, productos, ¿sí? Eso también es la maternidad. Pero nos hemos sesgado a que es solamente a la brava. Pero si nos damos el placer de ver el lado, no lo romántico, sino el conectar con la energía femenina, porque pintarse los labios no es energía femenina, hace parte, pero no es, ¿cierto? O arreglarse las uñas no es solamente energía femenina, también hay muchas otras cosas. La energía femenina tiene que ver con mi capacidad de creatividad, con mi capacidad de crear, con mi capacidad de soñar, ¿sí? De inspirar, de ser una invitación irresistible. Eso es. Tú, cuando realmente te das cuenta que mamá representa todo esto y empiezas a ver que tienes una conversación en crítica con mamá, lo mejor que puedes ir a hacer es a conocer a esa mujer. A veces conocemos más a nuestros mejores amigos que a nuestra madre. Así es. Ir a preguntarle a mamá, sentarse con una taza de café, para mí todo lo soluciona un café, una taza de café, un chocolate, un tinto, un lo que tú quieras, un agua aromática, un agua de canela, lo que te guste, a conversar con mamá de cómo fue tu infancia, qué te tocaba hacer cuando estabas pequeña, cómo te relacionabas con tu mamá, qué sentiste cuando te diste cuenta que estabas embarazado de mí, cómo fue tu vida en mi embarazo. Detalles tan pequeños te pueden apoyar a girar conversaciones negativas con mamá y a reconectarte con la empatía y la vulnerabilidad de ver a una madre que también está llena de errores. A nadie le enseñan a ser mamá. Yo, pues, por lo menos yo salí del hospital y a mí no me dieron ningún libro para leerme. ¿Sí? Y entonces tú le preguntas a otra mamá y tampoco lo tiene. Entonces a nadie le enseñan a ser mamá. Hoy este tema de aprender a ser papás, mamás conscientes, la educación respetuosa, etc., etc., y muchas otras cosas, es de unos 10 años para acá. Pero a mi mamá, ¿quién le enseñó a ser mamá? Cuando yo me senté a hacer esta lista y le pregunté a mi mamá, madre, ¿y cómo se relacionaba tu mamá con la suya? Y me enteré
es que tu bisabuela murió en el parto. Y entonces mi abuelita Susana, no, era la segunda esposa de tu bisabuelo Julio. ¿Sí me entiendes? Entonces como que ahí empiezas a atar cabos. ¿Cuánto dolor tuvo que haber en mi abuelita? Así Mi es. abuelita amaba atendernos a todos. Y hoy yo puedo ver desde dónde nos atendía, obviamente con amor, ¿no? Pero amamos desde nuestros vacíos, desde lo que no tenemos. Y ¿Sí? mirarlo sin juicio, Karen. Claro, hacer este ejercicio solo con mamá te quita un montón de dolor y de interpretación que nos hemos montado en la película esta generación. Exacto. Ahora, cuando lo hagas con papá, ni te digo. Claro, ni te digo. Imagínate cuántos, los que han estado conmigo en Salado, los que me conocen un poco más a fondo, se darán cuenta que mi relación con mi papá era una de María de Rosarios, o sea, sí, la relación con mi papá siempre fue muy difícil. Hoy tenemos otra relación, pero porque yo me he hecho cargo de reinterpretar en mí esto que no conocía de mi papá. Con mi papá me pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando le pregunto a mi tía, siempre pensé que mi abuela, la mamá de mi papá, había fallecido por una razón. Y un día que me siento a hablar con el hermano mayor de mi papá, con el mayor de todos allá en Cali, me entero que muere de otra cosa y en otras circunstancias y mi papá tenía 6 años. 6 añitos, imagínate. Wow. Un duelo por muerte. A sus 6 años entendí un montón de cosas que mi papá dijo alguna vez, entendí un montón de cosas que hizo y que yo interpreté desde otro espacio. Entonces, qué bonito que nos demos la oportunidad de ver esto en nuestros papás, porque eso nos quita como un 25% de trabajo, ¿sí? Eso nos acelera un 25% de trabajo en tu valor personal, en el merecimiento, en la capacidad de cobrar tu producto dignamente, en la capacidad de llegar a acuerdos, en la fuerza que tienes para emprender, en la capacidad que tienes para crear, para mostrarte al mundo. ¿Cierto? Y con mamá, fuerza para la abundancia, fuerza para la creatividad, fuerza para nacer, fuerza para vivir, para el éxito. Entonces, imagínate. Ahora, si tú ya hiciste este ejercicio y te has dado cuenta que en tu vida siguen habiendo patrones o identificas patrones repetitivos en tu vida, esos patrones están apalancados en una emoción. Eso, ya, el que hayas identificado eso, quiere decir que debes constelar. Bueno, hay otras herramientas también, ¿no? La hipnosis clínica, las constelaciones familiares, o sea, hay un sinnúmero. Pero para mí, la más ganadora en mi vista fueron las constelaciones familiares. Alguna vez de la vida estuve acompañando a una persona que quería bajar de peso. Ella siempre se mantuvo delgada. Perdió el empleo y se engordó. Recuperó empleo y volvió a estar delgada, ¿sí? Por alguna razón salió en una fusión y volvió a engordar. Y luego emprendió y ya cuando fue a emprender no pudo adelgazar. Entonces tenía un tema de sobrepeso terrible. Ya nos habíamos visto en estas 2 primeras oportunidades. A la tercera no la pudimos lograr con solamente coaching. Y cuando fuimos más profundo nos dimos cuenta que en su sistema alguna vez un ancestro perdió mucho dinero y aguantaron hambre. No solo un ancestro, o sea, la cabeza, el bisabuelo, perdió mucho dinero por la época, el señor vivía como en el 1900, esto fue lo que ella averiguó después, ¿no? Que el abuelo vivió como en el 1900, le quitaron una finca por como la guerra de los 1000 días, una cosa así, le quitaron una finca y dado la finca, llegaron a Bogotá sin nada para comer, sin dónde vivir y aguantaron hambre mucho tiempo hasta que ellas las más grandes, las hermanas más grandes, se emplearon como empleadas domésticas para poder alimentar a la familia. Su mamá era de las más pequeñas
Y el abuelo murió en la escasez. Cuando el abuelo muere, pues ya todas están un poquito más grandes y empezaron a crear otro resultado para ellas mismas. Vuelven a salir adelante, vuelven a tener cada una su carrera, estudian. Mamá nunca le cuenta esto hasta que ella pregunta, oye, ¿qué pasó? Cuéntame cómo fue la vida de mis bisabuelos. Y la mamá llorando empieza a contar todo este tema. ¿Sí? Pero preguntas que nunca hizo. Hoy efectivamente ella comprendió que su cuerpo guarda comida cada vez que se siente en escasez económica, porque estaba así. Ella mide lo mismo que yo, como 1,63, 65, por ahí un poquitico más alta que yo, y alcanzó a pesar casi 80 kilos, imagínate. Rodaba, le dolían las rodillas, le dolía el cuerpo. Y cuando empezamos a ver esto a través de las constelaciones familiares, hoy no te voy a decir que está pesando 50 kilos porque no es real, pero sí está pesando 75, 70, 60. Hace unas semanas que nos vimos estaba pesando 60 kilos, está muy juiciosa con el ejercicio, con la alimentación, hablándole a su cuerpo. Este es otro tip buenísimo, hablarle a tu cuerpo mirándote al espejo, hablándote, reconociéndose, amando lo que ella ve en el espejo, y eso le ha permitido ir bajando gradualmente, lo más importante, sin efecto rebote. Uf, no, Karen, y fíjate que esta práctica a lo que tú estás invitando de hablar con tu papá, hablar con tu mamá, no solamente estás moviendo tú, sino también que le permites mover esas memorias que están silenciosas a tu papi, a tu mami, a ese abuelito, a esa abuelita. Le permites recordar a ellos también. Algunos no son muy gustosos. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a indagar de mi árbol, mi mamá me decía, Karen, tú preguntas demasiado. Ni yo ¿Para qué quieres saber eso? ¿Para qué quieres saber eso si ya esa gente está muerta? No, que no necesariamente hay que estar vivo o no necesariamente hay que estar muerto para nosotros ordenarnos. Pero es bonito cuando te das cuenta que así como tú te estás ordenando, estás apoyando a tu generación a que se ordene. A tus hijos, a tus nietos, y también se está moviendo todo tu campo, o sea, tu familia también siente por resonancia ese movimiento. Lo mismo sucede con las empresas, porque si te mueves tú, pues mueves tu mundo exterior. Mira, el primer paso para que un empresario sea consciente, generalmente lo vemos en las empresas cuando se bloquean los ingresos, o cuando hay quiebras, o cuando hay un saboteo en el producto. Cuando digo saboteo en el producto es, no sé, para las empresas de productos cárnicos, que se dañó la carne de la nada. Para las empresas de préstamos de dinero, la gente no pagó. Entonces, en lugar de pagos hay deudas o dineros estancados. Todos esos escenarios son un buen índice de que hay algo más profundo por debajo de los procesos que hay que ir a ver. Eso, precisamente. Imagínate, Exactamente. cuando una empresa tiene problemas en sus ingresos, o sea, que presta el servicio pero no le pagan, hay algo que no está siendo compensado. Muy probablemente la empresa también se acostumbró a no pagarle a proveedores. Entonces imagínate que está involucrada en el mismo movimiento. No me pagan porque no pago, pero no pago porque no me pagan. Entonces estás ahí como en un bucle, ¿sí? ¿Cómo sales de allí? Haciendo una intervención sistémica o haciendo una constelación empresarial sistémica que te permita crear, ver de dónde está el tema. Ahora, las constelaciones no predicen el futuro, porque esto no es una predicción de futuro. Las constelaciones familiares no llaman espíritus, porque no llamamos espíritus. Esto no tiene nada que ver con los espíritus ni con brujería, ni con nada de... Ahora se va, poseeme espíritu de mi bisabuelo. No. Esto tiene que ver con movimiento de la información que tú tienes dentro de ellos. La epigenética, que es una ciencia, ha estipulado o ha descubierto que en el ADN no solo viene el color de los ojos, el color de las uñas, el pelo, la cara, no, también la información emocional.
Y esto no me lo inventé yo. Hace muchos años, cuando empezaron a nacer todos los bebés de las personas que habían vivido el Holocausto, se dieron cuenta que tenían trauma que no habían vivido, ¿cierto? Trauma que no habían vivido, pero que sí estaba alojado en ellos porque tenían el cortisol muy alto, porque sus papás tenían, no sé, demasiada hormona de la ansiedad en el cuerpo o lo que sea, pero les permitía, se transmitía eso y no sabían por qué vivían asustados, pero vivían asustados. Y esto no me lo inventé yo, hay estudios de esto en la OMS. Fíjate, una de las cosas en las que ha venido trabajando Colombia en los últimos años es en el resarcir las víctimas, ¿no? La resolución del conflicto. La restitución de las víctimas, pero la restitución de víctimas no es solamente ir a entregarle las tierras y ya, chao. La restitución de las víctimas también es ir a ver el impacto emocional de un desplazamiento en un niño, ir a ver el impacto emocional de una madre que tuvo que parir en el monte. Todo eso tiene que ver con restituir, porque a la larga el corazón también tiene neuronas y en él se alojan las emociones. Y cada vez que yo no trabajo esas emociones alojadas en el músculo del corazón, en las neuronas del corazón, pues ahí va a seguir el trauma, va a seguir el dolor, va a seguir la angustia, va a seguir el cortisol, la ansiedad, etc. Hay un libro maravilloso que, si me permites, yo lo recomiendo. Claro que sí. Hay un libro que se llama Este dolor no es mío. Ahí pueden indagar un poco más de estas especificaciones genéticas. También hay otro libro que se llama El poder está dentro de ti, que es de una autora, Louisa Hay, buenísimo, que también habla de todo este lenguaje emocional plasmado en nosotros, en nuestro lenguaje corporal. Entonces, buenísimo, porque hay mucha información que te puede apoyar para que cuando llegues a una constelación ya hayas identificado qué es lo que necesitas atravesar. Genial. Gracias por esa súper recomendación, Karen. El tiempo va avanzando y nos ha brindado bastante información. A mí me gustaría, Karen, para ir cerrando, que nos compartas cuál es la diferencia entre una persona que constela y una persona que participa, porque siempre es lo que preguntan, bueno, y si yo constelo, ¿qué es lo que voy a hacer? Y si yo participo, ¿qué es lo que hace el participante y qué mueve el participante? Bueno, una constelación como tal es una configuración, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Voy a explicar un poquito qué es una constelación de manera más detallada, ¿no? Entonces, una constelación grupal, nos reunimos una cantidad determinada de personas, hay un tema para constelar, una persona dueña de ese tema y los demás acompañamos esa constelación y representamos lo que esa persona necesita sanar. ¿Listo? En una constelación individual solo está el consultante y el facilitador de la constelación. Y utilizamos anclajes como hojas de papel, como figuritas de madera o muchas otras cosas que se pueden utilizar para constelar. Ahora, en una constelación grupal está la persona, el consultante, y está el facilitador de la constelación. Se sientan y dialogan sobre lo que vamos a constelar, dejamos supremamente claro qué es lo que vamos a constelar, entre mayor claridad, muchísimo mejor, porque vamos a poder ir a encontrar la raíz, ¿no? Entonces, se pone el tema sobre la mesa y dado que el tema está sobre la mesa, abrimos la constelación con los representantes. El tema queda a total satisfacción, revisado, tocado, ampliado, sanado, sobre la persona que pone el tema. ¿Sí? Sin embargo, las personas que van a apoyar en la constelación son llamadas por resonancia. ¿Eso qué quiere decir? Que para lo que fueron llamados está siendo tocado en su sistema porque también pertenece. Entonces, digamos, en una constelación donde vamos a ver prosperidad y a alguien lo llaman a representar la emoción de la frustración, pues hombre, la trabajaste en ti. Revisa cuántas veces esta emoción se para en ti cuando hablamos de prosperidad o de llevar negocios en el tiempo,
¿cierto? Porque ahí la estás trabajando. Que estás tocando algo, como por decir, esta es la constelación, como si fuera una flor o una cebolla. Quienes acompañan la constelación son los pétalos o las capitas de la cebolla, y el que está en el centro es la pura esencia de la constelación. Entonces, los que estamos acompañando, ¿trabajamos? Sí. Movemos en nuestro sistema o tocamos en nuestro sistema eso a lo cual hicimos resonancia, para lo que nos llamaron. ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez tuve a alguien en un taller de constelaciones que hicimos 4 constelaciones y en 3 fue la abuela paterna. Pues, que tenía que trabajar con su abuela paterna, ¿no? Y en ese orden de ideas, quien apoya, trabaja para lo que lo llamaron, y quien constela, trabaja e identifica e incluye, porque las constelaciones se tratan de inclusión, de incluir todo lo que yo puedo ver o incluir en un sistema, se sana, ¿sí? Mientras no lo vea, no se sana. Karen, gracias por toda esa información que nos estás dando. Karen, aquí muchos emprendedores, muchos líderes, empresarios quieren saber dónde te ubican, dónde te consiguen, a dónde acuden para tener un espacio contigo. Bríndales toda esa información, porque también sé que tú haces talleres de constelación en distintas ciudades, no solo en Cartagena, también en Bogotá, en Medellín y en otras partes. Entonces, este espacio es tuyo. Brinda toda la información, por favor. Bueno, pues en Instagram aparezco como Karen Serrano Coach. Casi todo lo publicó por Karen Serrano Coach. En Instagram, en Facebook solamente Karen Serrano. Este 6 de diciembre vamos a tener también un evento aquí en la ciudad de Cartagena, y para el próximo año vamos a estar tocando ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, en donde vamos a estar trabajando con constelaciones familiares, presenciales, grupales. Obviamente las constelaciones familiares también se pueden hacer virtual y tienen un efecto maravilloso, porque no todas las personas tienen la posibilidad de sacar una tarde o un día entero para trabajar constelaciones grupales. Entonces también acompañamos a las personas en el proceso virtual, y que nos ha permitido tener un impacto muy fuerte en muchísimos otros países. Entonces, a través de Instagram o de Facebook me pueden contactar y estaríamos ahí dispuestos a apoyar en lo que nos une el sistema para apoyar. Karen, muchísimas gracias por esta conversación tan clara, tan humana y tan necesaria. Tú sabes que este es tu espacio. Gracias por decir sí. Creo que hoy más de uno entendió que liderar no es solo dirigir, es reconciliar, es honrar, es hacer espacio, ocupar nuestro lugar y permitir que la vida fluya sin resistencia. Gracias, Karen Serrano, por toda tu experiencia, por ese amor con el que nos has hablado hoy. Gracias por decir sí. Nuevamente, bienvenida siempre a tu programa Encuentros con el Alma. Y a quienes nos escuchan, recuerden esto. Nos vemos en una próxima ocasión, Karen. Gracias, un abrazo. Un abracito, Karen. Y a quienes nos escuchan, quiero que recuerden esto. Cuando tú te ordenas, tu empresa respira. Cuando tú te sanas, tu liderazgo se expande. Y cuando tú tomas tu lugar, la vida completa se acomoda. Soy Karen Rocha y esto fue Encuentros con el Alma. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando ese universo interior que sostiene todo lo que construimos afuera. Recuerda que este es tu programa. Nos vemos todos los lunes a las 8 de la noche. Chao, chao. Esto es Ágora Radio, Radio Sin Muros.